Bueno, vamos nosotros a avanzar en las conversaciones. Está con nosotros el doctor Antonio Serrano Camarena y vamos a tener su opinión en relación al FOBAPROA. ¿Ustedes se acuerdan del FOBAPROA? Yo creo que Fernández Noroña sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿O no? Sí, Bueno, sin duda. vamos a oírlo conversar al respecto. En Contextos, la opinión de Antonio Serrano Camarena, doctor en Economía. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Es un gusto tenerte en este espacio de Contextos. Y sí, a veces viene bien como el recordatorio, refrescar un poco la memoria de qué es de lo que se habla ahora que hubo este enfrentamiento entre la presidenta Claudia Sheinbaum con las acusaciones que hacía Ernesto Zedillo, y luego vienen los apologizadores de Ernesto Zedillo que decían ha sido de los mejores presidentes, por lo menos desde el rubro de la economía, que hemos tenido en el país. Gracias por acompañarnos. Te saludamos, Manuel, una servidora, Marcela Pámanes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Marcela, Manuel, un gusto saludarlos, escuchándolos ahora sí que desde temprano y pues dándome cuenta de cuáles son los temas que están surgiendo, ¿no? Este del FOBAPROA, tú lo acabas de decir, es uno de los temas que deberíamos de tener presentes porque no ha acabado. Lo seguimos El pagando, FOBAPROA debería de haber terminado literalmente en el 2024 porque era un programa a 30 años. Pero déjame decirte por qué. El FOBAPROA no lo inventó Ernesto Zedillo. Hay que ser muy claro, el FOBAPROA se inventó desde que se le dio autonomía al Banco Central, al Banxico. No es un invento. Yo nunca he entendido por qué se le da al señor Zedillo pues no sé cómo decirle, el premio de haber inventado el FOBAPROA. El FOBAPROA es parte de los mecanismos de protección que tienen los bancos centrales para garantizar los ahorros ante las bancas comerciales. Es un mecanismo que siempre ha existido. De hecho, yo sí quiero ser muy puntual en esto. La doctora Sheinbaum, en el sentido económico, tiene un conocimiento muy limitado. Se nota que no entiende simplemente de qué se trata la política monetaria y fiscal, y sin embargo emite opiniones que, bueno, pues sabemos no la dejaron muy bien parada. Primero porque pues sacó la lista de los que estaban relacionados al FOBAPROA, pero no sé si se le olvidó, se le borró el archivo donde venían todos los demás que estaban en este momento en Morena y que también fueron receptores de los programas de FOBAPROA. Pero bueno, no quisiera meterme en la parte política. Ahí lo que tendría que decir es, fue un buen proyecto, pues ya estaba. No es que haya sido un proyecto, ya estaba, era parte de los mecanismos, tenía que hacerse de esa forma. En realidad no había otra manera. Si ustedes me preguntan que si benefició principalmente a los banqueros, la respuesta es sí. De hecho, estaba diseñado primeramente para proteger a los bancos, precisamente ante una situación como la que se dio. Pero el FOBAPROA ya estaba desde antes. Hay que ser muy claro, desde el 94, con la autonomía del Banco de México, ese programa ya existía. Sí ha tenido sus beneficios, quedó que se tenía que liquidar el principio básico de la deuda en 30 años, no se ha liquidado. Eso ya lo sabíamos desde un principio, era algo que se propuso de una manera muy ambiciosa y pues bueno, seguiremos pagando los mexicanos el FOBAPROA todavía otros 20 años más, cuando menos. ¿20 años más? Sí. Las deudas, el problema, Marcela, que tenemos ahorita, Manuel, con el FOBAPROA, si ustedes ven las cuentas del Banco de México, es que a pesar de que el Banco de México ha tenido ganancias, una parte del FOBAPROA tiene que ser pagada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y traemos problemas presupuestales desde Videgaray. De hecho, Videgaray, cuando hizo la reforma fiscal de 2014, una parte importante de esa reforma tenía que ver precisamente con el déficit que estaba generando esa parte de la protección que se pagó en ese entonces 20 años antes. Entonces, sí, seguimos con la deuda. Lo único que se hizo fue diluir la cantidad de dinero que tenemos que seguir administrando
administrando para poder hacer que el Banco de México, a través de las relaciones con Hacienda, mantenga en Hacienda la reserva presupuestal adecuada para que el FOBAPROA, junto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estén supervisando el buen funcionamiento de estos recursos que siguen teniendo un faltante porque pues la Secretaría de Hacienda no los ha acabado de pagar. Hay que ser muy claro, una parte importante de esos pagos venía de los excedentes petroleros que el día de hoy están desaparecidos. Claro. Oye, Antonio, es que yo recuerdo que en 2020 se dijo que todavía faltaban 50 años para pagar el FOBAPROA, que era hasta 2070, ¿no? Incluso creo que eso lo había dicho el expresidente López Obrador en su momento, pero entonces, ¿quedan 20 años? Sí, no. El presidente López Obrador tenía otros datos. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Sí. No. En realidad quedan, para ser preciso, sin tener ahora sí que los datos específicos, ¿no? Pero quedan entre 20 y 25 años más o menos para pagarla. Yo consideraría que el expresidente lo que trató de poner sobre la mesa es lo siguiente: no hay seguridad de que se termine de pagar en los plazos correspondientes porque esta asignación presupuestal agendaria es discrecional. O sea, depende de cada año, depende de, pues obviamente de diferentes circunstancias que el día de hoy no son nada buenos en la economía nacional. Entonces, pues en lugar de 25 años muy probablemente nos iremos a 30, 35. Pero tampoco es que falte ya una cantidad tan grande. Lo que pasa es que no hay con qué pagar. Claro, pues es que cómo va a haber con qué pagar. A ver, acá me están mandando un video que pone el acento sobre por qué el FOBAPROA es pasado útil para distraer. ¿Por qué siguen hablando del FOBAPROA pero callan lo de ahora? Segalmex, Insabi, AIFA, Tren Maya y Dos Bocas. También esos son fraudes. ¿Qué opinas? Pero el FOBAPROA, a ver, yo sí tengo que precisar algunas cuestiones en ese sentido, Marcelo. El FOBAPROA ya existía desde antes del problema que tuvimos. Existía desde un año antes del problema. ¿Ok? El FOBAPROA empezó a funcionar en enero del 94, cuando se otorgó la independencia bancaria al Banco Central de México. Se utilizó como un mecanismo para solventar el problema gravísimo que teníamos en ese momento. ¿Hubo abusos? Pues nadie ha podido... A ver, vamos a ser muy claros. ¿Alguien ha probado los abusos del FOBAPROA? No, porque de hecho, pues una de las cuestiones que quedaron ahí muy claras es que los detalles finales del FOBAPROA se iban a liberar en el momento que se liquidara toda la deuda. Y hasta el momento pues no se ha hecho y no tenemos todos los detalles. Ahora, las listas que tenemos se hicieron públicas por petición, ahora sí que 10, 12 años posterior a la situación, y que ya habíamos saneado un poco ese problema. Pero nadie ha todavía dado pruebas así irrefutables de que hubo un fraude. ¿Podríamos suponerlo? Sí. Está bien. Caso contrario, Segalmex y todo lo que acabas de mencionar, en ese sentido, pues sabemos que no es una cuestión bancaria. Ahora, el FOBAPROA, a diferencia de los fraudes actuales, pues sirvió para contener una crisis tamaño gigante que afortunadamente en un año aproximadamente logramos contener. Que si el presidente Cedillo ha sido el mejor presidente, no lo sé, porque yo no sé de política, soy un pobre economista pobre. Entonces lo que sí te sé decir es que finalmente el manejo económico que dio le valió al presidente terminar su periodo y volverse a nivel internacional, a nivel mundial, un referente del manejo de deuda. ¿Ok? Porque todo el manejo prácticamente salió de su cabeza. Él fue el que propuso la solución a través del FOBAPROA. Ustedes saben, no ha habido otros culpables más que él, porque él dijo, FOBAPROA es 100% mío, varias noches de trabajo que significaron la reorganización
del sistema monetario mexicano, que da como consecuencia, de hecho, gran parte de lo que tenemos el día de hoy de Banxico y todo lo que se le aplaude a Banxico fueron adecuaciones del doctor Pérez. Entonces, yo diría que, bueno, si vamos a darle una etiqueta negativa al FOBAPROA, en este caso, Marcela Manuel, pues lo dejemos como un cajón aparte, una categoría aparte de todos estos megafraudes que hemos tenido tristemente por la clase política nacional. Y en esa parte, FOBAPROA nos ha ayudado, insisto, a tener lo que es el Banco Central, que de hecho la doctora Sheinbaum va a recibir bien poquito, va a recibir 17,000 millones de pesos en lugar de los 190,000 que originalmente le iba a dar el banco, bueno, que habían dicho ellos que les iba a dar el banco, pero precisamente esa autonomía es lo que nos está dando la fortaleza para poder seguir adelante a pesar de los aranceles y que la economía no caiga. Cuando yo he referido que la economía nacional tiene un fundamento económico sólido, uno de esos fundamentos es una banca central absolutamente independiente, bien organizada, con reglas claras, que da certidumbre a los mercados y reduce los riesgos. Yo tengo la impresión, así se les digo, que va a ser obviamente uno de los blancos de la 4T el siguiente año, porque no, pues si liberaran, en este caso la presidenta ya lo mencionó, al Banco de México de esa independencia, pues podría producir dinero a manos llenas para la cuarta transformación. Ya está. Pues qué interesante. Muchísimas gracias, Antonio, por meterte al tema del FOBAPROA y hacernos ver cuáles son las aristas en este momento. Lo que no me queda muy claro es la intención de volverlo a traer en este presente. Digo, yo sé que esto podría tener una interpretación más política que económica, pero ¿tú le encuentras algún sentido? Sí. Lo que pasa es que, mira, en diciembre del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenía que haber aportado para este año una cantidad que no recuerdo exactamente, pero no se pagó. O sea, no se dio ni un peso. Entonces, Marcela, tenemos este año un hueco importante en esa parte. Entonces, hay temor por parte de la Asociación Mexicana de Bancos. ¿Y por qué sale en este momento? Porque este mes es la junta de la Asociación de Bancos de México, que se juntan en Acapulco ya el próximo fin de semana, y entonces van a discutir esta situación, porque dentro de los bancos va a haber un hueco en la capitalización. O sea, los bancos van a decir, oye, me faltan 100 pesos que Hacienda no me dio. Es poco para cada banco, pero es importante para fortalecer la posibilidad de que los bancos den más créditos. Entonces, ¿por qué ahorita? Te doy los detalles. Porque en la siguiente junta que va a haber, una de las cuestiones que se pide para el Plan México es que los bancos den más créditos a las pequeñas empresas, pero los banqueros van a decir, no puedo dar más créditos porque tu gobierno del FOBAPROA me debe, vamos a decirlo así, 100 millones de pesos. Y entonces yo no tengo dinero que tú deberías de darme. ¿Quién me debe? Porque está pactado. Yo no tengo dinero suficiente para prestar más. Entonces, es en ese momento que se va a volver ya un conflicto no solo político, sino económico, y por eso está resurgiendo. Si a eso le agregas que Cedillo habló por ahí, bueno, lo aprovechan para atacar, pero la parte medular es que dentro de 2 semanas, literalmente, ese va a ser uno de los temas centrales. ¿Quieres que dé más crédito? Entonces, gobierno, me tienes que pagar lo que se pactó que se tendría que dar al fondo del FOBAPROA, y que al día de hoy no se pagó porque este año, pues, la verdad, siempre lo he dicho, solo se tiene el presupuesto al 93.5% en términos reales, o sea, descontando de la inflación, de lo que teníamos el año pasado. Entonces, tenemos menos dinero, y una de las cosas que no se está cubriendo es precisamente el dinero necesario para que el Fondo de Protección al Ahorro tenga el dinero suficiente en los bancos para que los bancos puedan operar como de costumbre y puedan dar el mismo nivel de crédito o un poco más por el crecimiento que tienen, pero que como el gobierno no se los dio porque este año no hay dinero, pues obviamente los bancos te están diciendo, ¿quieres que dentro del Plan México yo dé más crédito?
dame el dinero que ya me debes. Ujú. Pues mejor Esa es la razón, Marcela, por la mejor que está agarrando explicado. tanta dinámica. Mejor explicado imposible. Nada más que, de veras, que los bancos no tienen llenadera. Digo, es el mejor negocio del mundo. Las ganancias que han tenido son impresionantes y de todos modos siempre le andan rascando a ver de dónde tienen más recursos. Esa es la verdad de las cosas, Antonio. Estoy de acuerdo contigo. Y de hecho no contribuyen en nada al desarrollo nacional. De hecho, estoy trabajando precisamente en una investigación ya de gran envergadura en eso, ¿no? De la poca participación que los bancos tienen como medio para fomentar el desarrollo económico. En el caso mexicano, los bancos literalmente han sido unos bandidos que han venido más bien a explotar en la nobleza del sistema mexicano o la dejadez de los políticos mexicanos en este sentido. Exactamente. Que no nos protegen, ¿verdad? Así nos es. Cobran casi nos cobran cover por entrar a la... Ya sé, por el aire que respiras cada vez que entras a un cajero. Claro. Gracias, Antonio. Te mandamos un abrazo y queremos saber más de esa investigación, por supuesto. Gracias. Claro que sí, ya les compartiré más resultados. Un abrazo a los Hecho. dos y a todo el auditorio. Hasta pronto. Abrazo, Antonio. Escuchas Contextos.